Los que tengan gozo en el corazón, griten. Eso. Bueno, entonces aquí hay una gente gozosa, alegre. Bueno, bendito sea el Señor. Yo paso de vez en cuando por allí por la embajada americana y eso es unas filas por ahí. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué haría si de un momento a otro a usted le llegara un anuncio, le llegara un comunicado diciendo que le han otorgado la ciudadanía americana? Algunos pues no les importa, ¿no? Otros averiguarían, bueno, chévere, ¿qué es lo que hay allí en Estados Unidos? Y bueno, diría, esto es un privilegio tener una ciudadanía americana. Entonces de pronto diríamos, bueno, ¿qué derechos hay allí? Quizá empezarían a mirar y el derecho a vivir libremente en el territorio, el derecho a trabajar y ganar en dólares, el derecho a ser elegido como miembro del gobierno, el derecho a elegir. Bueno, tantos derechos que tiene uno como ciudadano, pero también hay deberes como ciudadanos. Y hoy precisamente, mis hermanos, vamos a hablar de una ciudadanía especial, y es que nosotros tenemos una ciudadanía que es mucho más que una ciudadanía británica o una ciudadanía americana, perdón, y es la ciudadanía de los cielos. Levanten la mano los ciudadanos del cielo. Bueno, ¿y eso dónde dice que somos ciudadanos del cielo? En la palabra Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Perdón, hermanos, he tenido un poquito de tos estos días. Bueno, entonces nosotros hemos obtenido una ciudadanía celestial, ¿cierto? Tú tienes una ciudadanía colombiana. Esa ciudadanía indica, hay un papelito que dice que tú eres ciudadano. Ese asuntico rectangular ahí, medio rectangular, se llama cédula de ciudadanía, que lo acredita como un ciudadano colombiano. Nosotros, según la ciudadanía celestial, no tenemos un papelito que nos acredite, pero tenemos el sello de la sangre de Cristo que nos acredita como ciudadanos del cielo. Ahora, nosotros hemos obtenido esta ciudadanía celestial, y Dios nos ha hecho saber que solo aquellos cuya ciudadanía está en los cielos puede algún día participar de todo lo que será la eternidad. O sea, la ciudadanía viene con una cantidad de promesas, y una de ellas es que podremos participar del reino de Jesús por toda la eternidad. Iremos a vivir y a estar con el Padre Celestial, o a habitar en la ciudad de donde es nuestra ciudadanía. ¿No les parece algo lindo? Parece que no. Entonces, mis hermanos, yo no sé hasta qué punto tú estés consciente de lo que significa ser cristiano. Yo no sé hasta qué punto hayas valorado el hecho de que te digan que eres cristiano, o que eres ciudadano o ciudadana del cielo. ¿Cuánto valoras tus títulos que tenemos nosotros, no según la carne, no los títulos que hayamos tenido en el claustro o en cualquier identidad educativa terrenal? Tú puedes tener un pregrado, puedes tener posgrado, puedes tener especialización, puedes tener maestría, puedes tener un PhD, puedes tener doctorado, todo lo que tenga que ver con los títulos, y eso de pronto hace que la persona se sienta en un ego intelectual impresionante. Pero si hay algo que a nosotros nos debe tener muy felices, son los títulos, y uno de ellos se llama ciudadanos del cielo. Tú eres ciudadano, ciudadana del cielo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Pues porque cuando somos ciudadanos del cielo,
el Señor nos da el privilegio de gozar de muchas ventajas y de muchas bendiciones y tener los títulos que les dije, y uno de esos títulos está contenido en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Hay 4 cosas interesantes que dice el Señor a través del apóstol Pedro de los que somos ciudadanos del cielo. Dice: mas vosotros sois, primero, linaje escogido. Diga: yo soy linaje escogido. ¿Dimensiona lo que significa ser linaje escogido? Tal vez no, más adelante lo vamos a hablar. Nación santa, nación santa. Y esto se está refiriendo para todo el conglomerado de cristianos en el mundo. Toda persona que ha aceptado a Jesús, que está en la doctrina sana, dice que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, con un destino, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces hay una ciudadanía, pero esa ciudadanía tiene algo, y es que tiene un encargo de parte de Dios, el ser ciudadanos. Ahora, el ciudadano si vive en otro territorio, es un embajador. Donde quiera que esté, representa al lugar de donde viene. Aquí hay muchos extranjeros, y lógicamente cuando dice yo soy de Estados Unidos, o soy de Canadá, o soy del Reino Unido, o soy de Argentina, ellos aquí están representando eso y tienen que comportarse para dejar bien el nombre del país. Y eso es lo que somos nosotros también, hermanos, unos representantes de Dios en la tierra, unos representantes de Dios en la tierra, que tenemos que representarlo bien si nos creemos ciudadanos del cielo. Amén. Muy bien. Entonces en el capítulo 2 de Primera de Pedro, él viene hablando en este capítulo de que nosotros somos piedras vivas. Es interesante cómo hay tantas cosas tan supremamente valiosas en el título de cristiano. Y lo que dice aquí Pedro es que somos piedras vivas. Y hermano, ¿alguien ha visto alguna piedra caminar o saltar? ¿Alguien ha visto una piedra hablar o llorar? Y cuando se refiere el apóstol Pedro a que somos piedras vivas, es un milagro tan grande que Dios diga que nosotros, seres inertes como piedras, podamos ser vivos o tener vida. Eso es algo totalmente singular y totalmente especial. Y entonces dice que él viene hablando en este capítulo de ser piedras vivas, y entra en esos atributos de lo que la iglesia tiene, y que son: mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si somos ciudadanos del cielo, esa ciudadanía es particular. Ser ciudadano significa comprometerse, ser parte de una comunidad, de un país, vivir bajo sus reglas y normas. Significa tener un sentido de pertenencia. Yo no sé si usted valora el ser ciudadano, el ser ciudadana del cielo, y cuánto lo valora, y cuánto lo valora. Porque una cosa es, bueno, sí, yo por ahí me dicen que soy yo no sé quién, pero el entrar a valorar lo que somos es algo distinto. Entonces, mis hermanos, allí en la patria celestial, quiere decir que somos ciudadanos del cielo. Nuestra patria final será el cielo. Nuestra patria final será la gloria de Dios. Cuando dice que somos ciudadanos del cielo, estamos esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo, para irnos siempre a esa hermosa ciudad, como dice la Biblia, no hecha de manos, no hecha por manos de hombres, sino por el arquitecto Jesús de Nazaret. El ciudadano del cielo porta credenciales de la patria celestial.
Y no es una credencial, como decimos, de cédula de ciudadanía que le dice cuál es su nombre, su apellido, dónde nació, en qué fecha nació. No. Esas credenciales son algunas credenciales de las que vamos a hablar. ¿Cuáles son las credenciales del reino de los cielos? El primero tiene que ser un comportamiento. Diga conmigo, un comportamiento. ¿Por qué predicamos tanto sobre comportamiento? Porque algunos pueden estar autoengañados en torno a lo que el evangelio es. Y si no estamos comportándonos como la Biblia dice que nos comportemos, vamos a sufrir, vamos a tener grandes sorpresas, ya sea en la venida de Cristo, que los que no estaban viviendo conforme al verdadero evangelio y en obediencia se quedaron a sufrir la gran tribulación, o en el día de la muerte, cuando se encuentre con el Señor y el Señor le diga: no te conozco, no has venido por aquí, no me has encontrado. Entonces, lo primero que tenemos que ver con las credenciales de ser ciudadanos del reino es que nos comportamos como ciudadanos del cielo. Y la Biblia dice en Filipenses 1:27, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, mis hermanos, nuestra ciudadanía nos obliga a tener un comportamiento especial, es decir, un comportamiento diferente a los ciudadanos de la tierra. No, hermanos, igualarnos a ellos en el comportamiento. Hay un comportamiento impresionantemente inmoral allá afuera. Hay un comportamiento totalmente de mentira, de engaño. Hay un comportamiento totalmente ajeno a la palabra del Señor. Y nosotros dice que debemos comportarnos conforme al evangelio, no conforme a mi doctrina, no conforme a lo que me digan en la iglesia de alguna manera. No, sino conforme a lo que dice el evangelio, como es digno del evangelio. Por eso, hermanos, uno en todo lugar debe ir caminando como si estuviera pisando huevos, y en todo lugar debe mostrar que Cristo vive en el corazón y que nosotros somos diferentes en todo lugar y en todo tiempo y en todo accionar. Ese comportamiento nos lleva a pensar cómo me comporto como papá, cómo me comporto como esposo, cómo me comporto cómo se comporta la esposa, cómo se comportan como hijos de Dios, cómo se comportan en sí en la relación de matrimonio. Y cuando dice que se deben comportar como es digno del evangelio, esta frase tenía significado especial para la congregación de Filipos, pues parece que Filipos figuraba en un grupo selecto de ciudades cuyos habitantes les era concedida la ciudadanía romana. Y ser romano en aquel entonces, que era la potencia mundial, era un orgullo para cualquiera que fuera ciudadano romano. Y muchos pagaban una cantidad de dinero por la ciudadanía romana. Pero los miembros de la congregación de Filipos tenían una razón más de peso para sentirse orgullosos, y es que el apóstol Pablo les recuerda que eran cristianos ungidos y que su ciudadanía era mucho más valiosa que la ciudadanía romana. Entonces, hermanos, puede que aquí en la tierra no ostentemos, hay muchas personas que pueden ostentar grandes títulos porque han estudiado, porque se han esforzado, y eso es bueno. Pero el título más grande que tú puedas llevar, hermano y hermana, se dice que tú eres ciudadano del cielo, hijo de Dios, heredero de las promesas de lo eterno. Aleluya. Así que, hermanos,
Lo primero entonces que debemos mostrar como ciudadanos del cielo es un comportamiento acorde a nuestra ciudadanía. Comportamiento acorde a nuestra ciudadanía. Hay personas que se comportan muy bien los domingos en la iglesia. Pareciera que el comportamiento se limita a 2 horas de culto, porque en la semana viven totalmente inconversos. Viven totalmente inconversos. Y una de las cosas, mis hermanos, que impide el crecimiento de la iglesia es que muchos cristianos digan ser sin serlo, porque prejuician a otros diciendo: yo voy a la iglesia, pero el comportamiento dice: ¿y yo qué voy a ir por allá? Si este señor va a la iglesia o esta señora va a la iglesia y se comporta muy mal. Entonces, primera credencial: ¿cómo nos comportamos nosotros en la vida pública, en la vida privada? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Lo segundo de un ciudadano del reino es el idioma, nuestro hablar. Hay palabras, hermanos, que son características de los cristianos. La palabra hermano, la palabra amén, aleluya, la frase gloria a Dios, sangre de Cristo cúbreme. Todas estas son parte de la jerga evangélica, ¿sí? Y eso es un lenguaje que está ahí. Pero más allá de tener en nuestra boca un lenguaje religioso, el modo de hablar también nos debe distinguir como ciudadanos del cielo. Como ciudadanos del cielo. En otras palabras, debemos aprender cuál es el idioma del cielo. A veces algunos gobiernos humanos exigen para dar ciudadanía que tiene que saber el idioma. No, algunos países no lo exigen tanto. Por ejemplo, en Estados Unidos yo conozco personas que llevan entre 20, 30 años, 40 años en el país y no hablan inglés. Todavía no hablan inglés. Pero hay un idioma que nos caracteriza. Un idioma que nos caracteriza. Entonces, ¿qué se nos exige? Que nosotros tengamos un lenguaje puro. Un lenguaje puro. Mire lo que dice Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Qué dice? Pureza de labios. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Qué quiere decir? Hermano, si tú invocas a Dios, si tú invocas a Jehová, debes con esa misma boca hablar palabras de pureza. Palabras puras que salgan de nuestra boca. ¿Qué es ese lenguaje? Hablar el lenguaje puro o el lenguaje de pureza significa obedecer las leyes y principios divinos en torno a cómo yo me dirijo. Los ciudadanos del reino de Dios tal vez aprendan algunas enseñanzas fundamentales, pero siempre, hermanos, debe haber, hermanos, que nuestras palabras nos distingan. Ya no somos nosotros aquellos que decimos palabras soeces. Y yo he tenido consejerías de parejas donde se tratan perversamente entre esposos. O entre hermanos cristianos también hay un lenguaje que no cabe. Porque ese lenguaje no es el lenguaje, no es el idioma que nosotros debemos hablar. Y de hecho hay algunos versículos, por ejemplo en el capítulo 4 de Efesios, verso 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dentro del lenguaje está el ser veraces, decir siempre la verdad, nunca la mentira. Yo les he dicho aquí últimamente que cuidado con la mentira, porque algunos creen que es un pecado muy suavecito ahí de manejar y que Dios no tiene en cuenta la mentira. Pero en Apocalipsis capítulo 20 habla que la mentira está igual, en la misma condición del fornicario, del homicida, del idólatra. Está igual, dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, lo que a nosotros nos debe distinguir es que somos personas que decimos la verdad. Decimos la verdad en los negocios. Decimos la verdad, hermanos, cuando inclusive estamos como quedando mal. Decimos la verdad porque no llegamos temprano a la cita.
Y no nos inventamos disculpas y no decimos mentiras. Pero lo otro, en el lenguaje puro, ahí mismo en Efesios capítulo 4, verso 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Estuvimos en un retiro de parejas en una ocasión, y el retiro de parejas era pues en carpas. Allá tendríamos varias carpas, y una noche una de las parejas tuvo un bonche impresionante. Pero el asunto es que dejaban salir cada palabra, hermano, que Dios mío. Nosotros creíamos que se nos habían colado una pareja de inconversos, pero esos inconversos de un lenguaje soez impresionante. Pero no, era una parejita que llevaba mucho tiempo en la iglesia, y ese era su lenguaje, un lenguaje corrompido, palabras corruptas. Tenemos que cuidar nuestro hablar como ciudadanos del reino. Otra cosa que nos distingue, o es otra credencial, es conocer la historia. A nosotros nos dan clase de historia, comienza la clase de historia por allá en los primeros años escolares. Y se nos habla de la batalla de Boyacá, se nos habla del 20 de julio, se nos habla de 1810, del florero de Llorente, de José Acevedo y Gómez, de las palabras que él dijo, de Francisco José de Caldas, de todos estos próceres de la independencia. Y sabemos, y se nos da un poquito de historia, y cómo Simón Bolívar libertó estas naciones, y de pronto nos hablan por allá de esa lucha del pantano de Vargas, y bueno, el muchachito aquel que capturó al general Barreiros y se lo llevó a Bolívar. Bueno, una cantidad de historia que es importante para nosotros. Nosotros en el reino también tenemos una historia. ¿Cuál historia? La historia de la creación. Ustedes saben que la creación no es una teoría, la creación es una historia, ¿sí o no? ¿Amén o no? La creación es historia. Y el único libro que cuenta la historia verdadera de la creación es la Biblia. No hay otro libro en el mundo que lo cuente realmente como es. La historia de la redención de las naciones, cómo comienza Dios con Abraham, Isaac, Jacob, y se le da una promesa a Jacob, y descendiente de Jacob entonces viene el Señor Jesús. La historia del pueblo de Israel, la historia de los reyes, toda esa historia que es concerniente al reino de los cielos. ¿Qué tanto conoces, mi hermano, la historia? La historia de Jesús, la historia de la iglesia. El ciudadano del reino es experto en la historia del reino, y saben para dónde van, y saben dónde vamos a culminar. Así que esto nos anima al estudio de la doctrina, al estudio de la palabra, al estudio de todo lo que está plasmado en la palabra de Dios. Y eso nos lleva a estar cada día indagando e indagando más, para estar pero muy conscientes de la historia. Coré habla de Jerusalén, y le encanta hablar de Jerusalén. En el Salmo 48, 1 al 3 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. Miren lo que está diciendo de Jerusalén el salmista Coré, o uno de los hijos de Coré. Está diciendo que primero que todo, que Sión es la ciudad de nuestro Dios. En segundo, que es un monte santo. Está diciendo que es una hermosa provincia. Y está diciendo que esa ciudad, al verla, causa gozo. Jerusalén, qué hermoso.
Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Qué bonito es que ellos conocen la historia de su pueblo, de Jerusalén. Lo que más le impresionaba a los hijos de Coré no eran las grandes piedras que cubrían el muro de Jerusalén, ni la mezcla que las unía. No, eso no le importaba, sino que dicho lugar, Jerusalén, representaba la ciudad del gran rey David, pero que se convertiría o se va a convertir en la ciudad del gran rey Jesús. Aleluya. Entonces tenemos que conocer la historia. Estudie la Biblia, conozca la historia de los patriarcas, conozca, mis hermanos, la historia del pueblo de Israel, cómo le fue por la desobediencia, pero cómo le fue cuando obedeció. En los tiempos de David, Israel era un país irresistible, incombatible. En los días de David, hermanos, todas las guerras las ganaba ese pueblo. ¿Y por qué, hermanos? Porque David estaba conectado con Dios. Entonces ese pueblo se volvió un pueblo potencia mundial en aquel entonces, en los tiempos de David, y mucho más con las riquezas en los tiempos de Salomón. Pero luego llega un rey llamado Jeroboam en el año 931 antes de Cristo y destruye todo lo que hizo David y se divide el reino. Y por eso Israel se convirtió en un país en el norte y otro al sur. El norte se llamaba Israel y el sur se llamaba Judá. El norte estableció su capital en Samaria y el sur lo estableció en Jerusalén. Pero, hermanos queridos, toda esta historia nos debe interesar a nosotros porque el pueblo de Israel sufrió muchas crisis. Desde 931 antes de Cristo hasta el 722, cuando fue el cautiverio del reino del norte, no hubo un solo rey, uno solo que la Biblia diga que hizo lo bueno delante de Dios. En Judá se salvaron algunos y por eso Judá duró 136 años más en el reino. Pero bueno, todo esto es, hermanos, lo que nos llama a estudiar la historia. Amén. ¿Cuántos van a estudiar la historia? En la palabra de Dios está todo. Bueno, hay otra cosa interesante de las credenciales de un ciudadano del reino, y es que son leyes distintas. Nosotros tenemos una legislación en Colombia, una legislación. Muchos ni siquiera conocen todo lo que es la legislación colombiana. Yo no sé quién se ha leído aquí la Constitución, pero hay una cantidad de leyes que uno ignora, hay unas pocas que conoce. Entonces, las leyes de los gobiernos humanos requieren, hermanos, que sus súbditos aprendan y obedezcan las leyes del país. Es normal. Por tanto, que el Señor espere que nosotros también aprendamos cuáles son las leyes del reino de los cielos. ¿Cuáles son las leyes del reino? En Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué sabes de la Biblia en cuanto a leyes se refiere? En 1 de Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Que guardemos sus mandamientos. ¿Sabes tú cuáles son los mandamientos de Dios para tu vida? ¿Conoces todos los mandamientos de Dios para tu vida? A menudo hay leyes humanas que son ineficaces y hasta injustas. En cambio, la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¡Wow! La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
A ver, ¿cuántos saben aquí los 10 mandamientos? Levanten la mano los que saben los 10 mandamientos. ¿Quién viene a decirlos? ¿El primero cuál es? No. Me dijeron la versión católica. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. Solamente hay un Dios. ¿Cuál es el segundo? No tener imágenes ni adorarlas. ¿Cuál es el tercero? No usar el nombre del Señor en vano. ¿Cuál es el cuarto? Guardar el día de reposo. ¿Cuál es el quinto? Honra a padre y madre. El sexto. No matar. El séptimo. No adulterar. El octavo. No hurtar. El noveno. No dar falso testimonio. Ajá. Y el décimo. No codiciar. De hoy en 8 días voy a estar en la puerta y el que no lo sepa no lo dejo entrar. ¿Sabemos los mandamientos? Inclusive ni los básicos, que son los 10, a veces los sabemos. Pero hay muchas otras leyes. Leyes que si no se cumplen pueden traer consecuencias. ¿Sí? Leyes que solamente nosotros podemos cumplir. La única forma en que podamos aprender la ley de Dios es estudiándola personalmente. Y de nuevo entonces vamos a la conexión con las Escrituras. A la conexión con las Escrituras. Hay un libro que claramente define qué es lo malo y qué es lo bueno, y ese libro se llama la Biblia. Para que no erremos, en este tiempo, hermanos, hay doctrinas muy contrarias a lo que es la palabra de Dios. Hay doctrinas donde ya están aceptando iglesias, donde ya están aceptando las parejas homosexuales. Perdónenme, hermanos queridos, la Biblia me dice que el homosexualismo es pecado. Es una desviación de lo que Dios hizo del ser humano. Ay, pero es que allá odian al homosexual. No odiamos al homosexual, pero sí odiamos el homosexualismo, que es diferente. No, que cada día se divorcian más en las iglesias. Y solamente hay una causal de divorcio: infidelidad. Infidelidad. No hay otra causal de divorcio. Pero, hermanos, a veces bajamos las normas y estamos ahí bajándole y bajándole y bajándole hasta que después no hay nada que cumplir. Debemos saber la ley de Dios. Hay tantos mandamientos de hombres ahora, y tan tergiversada está la palabra del Señor, que cualquiera viola la ley. En el país de Singapur, que es una ciudad-país, las leyes son muy estrictas, muy estrictas. Y había un latino que no sabía la ley del país y comió chicle, y como suelen suceder aquí, lo sacó y lo botó a la calle, y estaba cerca un policía de civil. ¿Y sabe qué pasa? ¿Cuál es la pena? 2 kilómetros barriendo. 2 kilómetros barriendo. El violar las leyes trae consecuencias. No se puede tirar un papel al piso en absoluto. No se puede tirar un chicle. Inclusive mascar chicle en la calle no se puede. Hazlo en la casa. Son muy estrictos con las leyes. Mis hermanos, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y habiendo roto tantas veces leyes, incumplido leyes, el Señor nos sigue bendiciendo y nos sigue amando. Pero ojo con el final.
Ojo con el final. Conocemos las leyes. Dios nos invita a que conocemos qué Dios demanda en su palabra. ¿Qué Dios demanda en su palabra para poder cumplir las leyes que Dios tiene? Una vez me encontré yo recién convertido con un policía y él ya llevaba unos añitos en la iglesia. Y algún día tuvo que salir y el pase estaba vencido. Y dijo, uy, mi pase se venció, pero vamos, yo voy a salir con el pase vencido. Le dije, pero eso es contra la ley. Yo todo cristianito, todo. Y eso es contra la ley. Y me dice el policía, tranquilo hermano, las leyes se hicieron para violarlas. ¿Qué? Yo en mi poco conocimiento que tenía de la escritura, pero le llamé la atención. Le dije, si va a seguir enseñando eso, ¿cómo así que las leyes se hicieron para violarlas? Nunca. ¿Amén? Ok. Entonces, hermanos queridos, tenemos nosotros que, como ciudadanos del cielo, nuestras credenciales son que nos comportamos como es digno del Evangelio, que tenemos un lenguaje especial que nos distingue como cristianos, que tenemos una historia por contar, una historia de la redención de las naciones, que tenemos unas leyes por cumplir y una cultura que también nos distingue. Cada país tiene su cultura. Nosotros tenemos una cultura. Dentro de esa cultura está la evangelización, la predicación de la palabra, está la asistencia a culto. Todo esto es parte de nuestra cultura. ¿Cómo estamos cumpliendo con esa cultura? Entonces, cuando nosotros cumplimos, ¿qué es la ciudadanía del cielo? O con los requisitos de ser ciudadanos del cielo, viene los privilegios, y como el apóstol Pedro ya nos dice que somos un pueblo especial. Cuando cumplimos los requisitos, obtenemos los beneficios. Entonces dice 4 interesantes características de ese pueblo especial. Lo primero que dice, linaje escogido. Diga gloria a Dios. Linaje. Tú eres una raza especial. Un linaje escogido, seleccionado. La palabra designa a alguien que ha sido precisamente seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial. Se debe aclarar, mis hermanos, que Pablo utiliza las palabras linaje, sacerdocio, nación y pueblo, porque con esas palabras se refería el Nuevo Testamento al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Por lo tanto, ahora ese título de pueblo de Dios ha sido trasladado a la iglesia, y nosotros como ciudadanos del cielo somos el pueblo de Dios. Linaje escogido. Linaje escogido. Entonces, hermanos queridos, somos llamados el pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios el Señor lo usa como instrumento para ganar las naciones para Él. Es una de las características. Linaje escogido. Entonces, el Padre Celestial nos miró, nos seleccionó, nos escogió, y Él nos trata como lo mejorcito que hay en la tierra. Amén. Hay un hombre, Demos Shakarian, es el fundador de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, y él dice: la gente más feliz de la tierra es el pueblo cristiano. Si somos linaje especial,
somos lo mejorcito, somos el valor moral de una nación, somos la clase que va a llevar a cambiar la nación. Mi hermano, eso del linaje escogido, siéntete seleccionado por el Padre Celestial y dile: Señor, de entre toda la basura en la que yo estaba, tú me seleccionaste, me escogiste, me llamaste, me lavaste y me diste nombre especial, linaje escogido. Aleluya. Linaje escogido. Lo segundo es real sacerdocio. ¿Cómo así que real sacerdocio? En otras palabras, se está cumpliendo lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis cuando escribe que nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Unió. Cuando dice real sacerdocio, es que une reyes y sacerdotes. Mi hermano, que usted no tiene una corona aquí en la tierra, que no tiene un trono donde se sienta, mi hermano, pero sí tiene la corona celestial, porque es real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, reyes y sacerdotes estaban totalmente separados. El sacerdote manejaba las cosas religiosas del pueblo, el rey manejaba la parte civil. Y hermanos, nadie se metía en el terreno del otro. No hay sacerdote que se hiciera rey, y no hubo rey que se hiciera sacerdote, excepto en una ocasión que Usías quiso ser rey y sacerdote, pero quedó leproso. Pero hermanos queridos, ahora el privilegio grande es que nosotros tenemos una corona de parte de Dios, y tenemos una dignidad que se nos llama reyes. Y lo otro es que somos sacerdotes, ministradores de Dios, esos mediadores entre la familia y Dios, entre el pueblo y Dios, entre la nación y Dios. Todo eso es un privilegio que nosotros tenemos. Somos real sacerdocio. Aleluya. Pero también dice que somos nación santa. En el capítulo 1, Pablo exhortó a los creyentes a ser santos, diciendo: sed santos porque yo soy santos. Nación santa. Cada día, mi hermano, si perteneces a la nación del pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, procura la santidad. Procura ser imitador. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí. ¿Qué termina el versículo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Tú le puedes decir eso a tu familia? ¿Le puedes decir eso a tus compañeros de trabajo? Sean imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Esa debe ser una responsabilidad que todo el tiempo vamos llevando. Pablo podía decir con toda certeza que imitaba a Jesús. Wow, eso es grande. Eso es grande. Pero esa nación santa es la que debe mostrar que vive Dios en cada familia, en cada corazón, y que por todos lados podemos llevar la santidad del Señor. Amén. Y luego dice: pueblo adquirido por Dios. Un pueblo que ha sido comprado, por lo tanto pertenece como propiedad, como posesión propia del Todopoderoso. Él nos adquirió, nos compró a precio de sangre. Por eso dice que es un pueblo adquirido, un pueblo comprado, un pueblo no por méritos nuestros, sino por méritos del Señor. Un pueblo especial. Por eso digo, hermano, siéntete orgulloso, siéntete feliz, siéntete bendecido de que te llamen cristiano. Siéntete bendecido de que te llamen hijo o hija de Dios.
Siéntete bendecido, hermano, con cargar una Biblia. Siéntete orgulloso con cargar una Biblia, con decir soy cristiano. No te dé vergüenza, porque es un privilegio grande pertenecer o ser miembros del reino de los cielos y pertenecer o ser hijos del Rey de Reyes, Señor de señores, el Todopoderoso, el Rey de las naciones de la tierra, el Rey de todo el universo. ¿Te valoras? ¿Te valoras como cristiano? La Biblia dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De este modo, ser ese pueblo escogido por Dios y adquirido por Él es aquel que estuvo en un tiempo en rebelión, que estuvo en un tiempo por allá alejado de Dios, pero que el Señor vino, lo compró, lo rescató. Y es como cuando podemos hablar cómo Dios nos saca del basurero al trono. Y Dios nos sacó de la basura y nos puso en el trono. Siéntete feliz de saberte cristiano. Siéntete feliz de saberte hijo o hija de Dios. Siéntete feliz de saberte heredero del reino de los cielos, heredera del reino de los cielos. Amén. Ciudadanos del cielo, ciudadanos que muestran con su comportamiento, con su lenguaje, cumpliendo leyes, sabiendo la historia, que son hijos de Dios. Muchas personas antes se avergonzaban del evangelio, y cuando la Biblia se traía en físico, todavía hay hermanos que llegan con su Biblia en físico, y qué bueno, pero algunos las traían en una bolsa negra para que en el bus no se la vieran. No, mis hermanos, ahora llevar una Biblia en la mano es motivo de orgullo, motivo de bendición. Que se nos llame cristianos es motivo de orgullo. Que se nos llame hijos de Dios, que se nos llame, hermanos, es el linaje escogido. Todo esto es un privilegio del cual gozamos y con el cual nos encontramos. Y hermanos, el ser ese ciudadano del cielo se hace heredero de una cantidad de promesas que hoy no tengo tiempo de enumerar. Promesas de sanidad, promesas de prosperidad, promesas de gozo, promesas de paz interior, promesas de solución en todo, promesas de ser escuchados. Una cantidad de promesas que hoy pueden darse cuando oremos, supliendo las necesidades. Pero antes de ir a orar por todos ustedes, por ministrar un momentito, quisiera saber si aquí hay personas que nos visitan por primera o segunda vez y quieren hacerse hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos del cielo. ¿Cuántos están necesitados hoy de sanidad? Levanten la mano los que quieren un milagro de sanidad. ¿Ustedes creen que Dios los puede sanar en este instante? Amén, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, oro por los enfermos. Tu palabra habla, Señor, que tú eres Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Y Espíritu Santo, oro por todos los enfermos aquí presentes, Señor, y te ruego que los sanes, Dios mío. Sánalos, bendito Padre Celestial. Dios de los cielos, tú ya hiciste provisión en la cruz del Calvario, y por tu llaga, dice tu palabra, que fuimos nosotros curados. Por lo tanto, llévate toda enfermedad del cuerpo de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Se va toda enfermedad, se va toda dolencia en el nombre de Cristo. Y hoy proclamamos, Señor, salud y bendición en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Levanten la mano los que necesitan una oración por economía. Economía. Padre Santo, gracias. Tú ves las manos levantadas, Señor, de aquellos hijos tuyos que necesitan una intervención, Padre, en su economía. Yo ruego, Padre Celestial, que tú los bendigas, que envíes, que abras los cielos, bendito Padre, y envíe las bendiciones de lo alto. Señor, glorifícate, provee
a cada necesidad. Espíritu Santo, los que tienen negocios, bendice los negocios, bendice los empleos, abre la puerta para el que no tiene empleo, Señor, esas puertas de abundancia, de bondad, de gracia tuya, Señor. Gracias por abrir puertas grandes de abundancia, Padre. Yo proclamo, Señor, la promesa tuya habrá abundancia en las casas. Padre celestial, gracias te damos. Esta semana veremos los milagros tuyos, veremos la bendición tuya, Padre, en el nombre de Cristo. Y gracias, Señor. Oro también, Padre, por las familias. Bendigo las familias, Señor. Padre Santo, aquellos muchachos que no están integrados a la iglesia, oro por ellos, Padre. Algunos hijos rebeldes que no están, Señor, que vuelvan. Espíritu Santo, oro por aquellos que te han dejado a ti, que vuelvan, Señor de los cielos, sus ojos a ti, y podamos tenerlos de nuevo adorando tu nombre, Señor, y glorificando tu nombre. Padre, gracias por suplir cada necesidad, cada petición está en tus manos. Y yo ruego, Señor, en esta mañana que tú suplas cada necesidad en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Y diga: lo recibo en el nombre de Jesús, lo recibo en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea al Señor.